En la segunda parte de esta presentación nos vamos a concentrar específicamente en el tema de modelos supervisados, es decir, cuando tenemos una variable de respuesta de interés. Entonces aquí he nombrado tres ejemplos donde se puede aplicar perfectamente un modelo supervisado y he nombrado como todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento en el que decidimos tomar un modelo supervisado como el proceso que nos va a permitir analizar esos datos. Es especialmente para el caso de modelos predictivos, es decir, nosotros nos interesa identificar si llega una nueva observación, en dónde las podemos ya sea clasificar o sí, clasificar. De hecho, todos estos tres ejemplos son modelos de clasificación. Uno de los más comunes es este de los mails que son spam. Entonces, el correo electrónico tiene un modelo que le ayuda a identificar apenas llega un correo electrónico, si lo manda para la carpeta de spam o si lo deja en nuestra carpeta de entrada. Ese sería un caso de modelo supervisado. Otro que se utiliza mucho por estos tiempos es a partir de imágenes satelitales principalmente, identificar si es una zona de bosque o si es una zona de cultivo o si es una zona de urbana. Entonces también hay modelos que buscan es clasificar lo que están percibiendo a partir de ciertos píxeles de la imagen, tratar de identificar qué es lo que se encuentra allí. Y el otro, que es uno de los más clásicos en minería de datos, es el de clientes en bancos. Personas que llegan a solicitar un crédito y se les evalúa de acuerdo pues a ciertas características si hay una buena probabilidad de que esa persona pague el crédito o no lo pague. Y con base en eso pues se toma una decisión si se le otorga o no le otorga. Bueno, una vez tenemos esas preguntas, lo que sigue es identificar cuáles son los conjuntos de datos que necesitamos. Entonces, en el caso de los mails que son spam, necesitaríamos seguramente muchos correos electrónicos donde ya hayamos identificado cuáles coinciden con spam y cuáles no coinciden con spam. Entonces, esa es la cantidad de información que necesitaríamos. Para el caso de zonas bosques, pues necesitaríamos las imágenes satelitales, probablemente también ya clasificadas, con algunos sitios donde ya sepamos que realmente fue bosque, que realmente fue cultivo, o bueno, cualquiera de las otras categorías que queramos evaluar allí adentro. Y para el caso de clientes de bancos, pues necesitaríamos un historial de los clientes que ya se les ha otorgado crédito e identificar cuáles fueron buenos clientes y cuáles fueron deudores. Después de eso, sigue también un procesamiento para lograr convertir esas bases de datos en esas bases, bueno, esos conjuntos de datos ya en información que podamos analizar. Por ejemplo, los mails tenemos que pasarlos por un proceso para identificar si hay si hay algunas palabras que se repitan mucho o algunas características de las palabras. Por ejemplo, si hay muchas mayúsculas, si dicen la palabra atención, cosas que llamen así mucho en los correos electrónicos a que los abran, generalmente terminan siendo spam. Entonces, esas son las características que son interesantes evaluar para este tipo de caso. Para el caso pues, de imágenes satelitales se utilizan los índices espectrales por color, entonces ya con base en eso se puede tener una base de datos que sirva para clasificación. Y para el caso de los clientes, pues se necesita identificar cuál es la información de interés que pueda asociarse a que un cliente sea buena paga o sea mala paga. Entonces, en ese caso, pues estaríamos interesados en saber, no sé, información del salario, información de si trabaja independiente o si trabaja en alguna empresa, la edad, bueno, hay muchas características que pueden asociarse a ese problema. Posterior a eso, pues se define el algoritmo que se quiera utilizar. Entonces, por ejemplo, para el caso de emails, las redes neuronales podrían ser un algoritmo en que se pueden aplicar. Hay varios ejemplos donde se utilizan redes neuronales para este problema. Para el caso de imágenes satelitales, aparece ser que hay varias de las investigaciones apuntan a que el support, aquí me falta una T, support vector machine, tiene buenos resultados. Y para el caso de los clientes morosos, pues siempre varía, siempre varía. No hay un algoritmo que funcione bien globalmente, sino que a veces pueda que en algún banco le sirva más uno que el otro, pero uno de ellos es el J46, que también es un algoritmo de clasificación, algoritmo de predicción para clasificación.
Vamos a ver más adelante, pero cada uno de estos métodos tiene asociado algunos parámetros. Entonces, son otras cosas que se deben optimizar en el modelo. Por ejemplo, las redes neuronales dependen de una tasa de decaimiento y un número de neuronas ocultas, lo cual se calibra un poco para saber qué tan complejo se vuelve el modelo, qué tan simple. Para el Support Vector Machine tiene un parámetro de costo y J46 tiene un umbral de confianza. En el caso de evaluación, pues también es cómo vamos a nosotros a medir ese desempeño del modelo, cómo distinguimos un modelo que es bueno de un modelo que es malo. Entonces ahí tenemos que definir un criterio y entre ellos puede ser la precisión, la exactitud y la concordancia. También eso uno algunos de los indicadores los vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de error en los cuales nosotros incurrimos cuando estamos analizando los datos con este enfoque de minería de datos. El primero es error dentro de la muestra y es cuando nosotros utilizamos nuestro conjunto de datos de entrenamiento, los datos que van a aprender para crear esa función. Entonces, allí surge un error porque generalmente es muy difícil de que todas las variables de entrada sean capaces de predecir perfectamente la variable de salida. Entonces, al final de ese proceso, pues vamos a tener un error por mucho que maximicemos hasta donde podamos esas relaciones entre las variables de entrada contra la variable de salida. Pero también hay un error por fuera de la muestra, un error en el que podemos incurrir cuando introducimos nuevos datos que el modelo no conoce. Entonces, ese otro error también es importante medirlo. Y es conocido también como error de generalización. Es decir, si de ahí en adelante queremos nosotros utilizar nuestro modelo, tendríamos que tener una buena estimación de cuál va a ser la efectividad cuando le mostremos datos que él no conoce todavía, que él no ha visto todavía. Entonces, pues por esta razón es importante hacer una partición del conjunto de datos para poder garantizar que nosotros vamos a medir el desempeño efectivamente de nuestro modelo. Generalmente se divide en un conjunto de entrenamiento. Entrenamiento es el que le vamos a mostrar a la función que vamos a utilizar, al modelo de aprendizaje que vamos a utilizar para que él aprenda los patrones. Entonces, para bases de datos medianas, se pueden utilizar un 60% de la información total de observaciones y se deja un 40% de validación. Este 40% de validación no se muestra nunca al modelo hasta el final y solamente nos sirve para poder evaluar cuál es el desempeño del modelo ante esos datos que él no conoce. Ya para bases de datos un poco más grandes, podríamos mantener un 60% para entrenamiento. Dejamos este conjunto de datos para validación, generalmente para entrenar los parámetros del modelo. Y dejamos un 20% aparte todavía de prueba. Es decir, que este 20% nunca lo ve el modelo hasta el final. Son algunas de las estrategias que se pueden utilizar. Esta se denomina como validación cruzada y también se puede hacer por faults, se llama cross validation que a faults. Y lo que se hace allí es dividir el conjunto de observaciones en partes iguales. Por ejemplo, en el ejemplo aquí tenemos en 4 partes iguales. Este método se aplica más cuando son datos más pequeños, que no podemos sacar uno completamente, sino que queremos tratar de utilizar toda la información porque tenemos relativamente poca información. Entonces, lo dividimos en 4 partes iguales y lo que hacemos es generar como grupos de estos faults para entrenamiento y para validación, siempre dejando uno de esos faults por fuera para validación y manteniendo los otros 3 como entrenamiento. Cada uno lo dejamos por fuera y lo que hacemos es ejecutamos un modelo con este resultado, un modelo con este resultado, un modelo con este resultado y hacemos un consenso entre los 3, entre los 4 que nosotros podamos generar. Si son más faults, pues van a ser más resultados. Entonces, es otra forma de hacer esa partición del conjunto de datos. Y recordemos que el objetivo es tratar de tener una medición efectiva del desempeño de nuestro modelo, de saber cómo él se va a comportar cuando le presentemos nuevos datos, qué tan efectivo va a ser para predecirnos esos valores que nosotros estamos interesados en predecir.
Hay un problema muy importante que tienen especialmente este tipo de modelos que son no lineales y que son basados en Machine Learning, ¿no? Y es que nosotros podemos crear modelos muy complejos, modelos que si nosotros los ponemos a predecir los datos que ya vieron, que ya observaron, pues pueden funcionar perfectamente. Entonces, aquí hay un ejemplo de ese modelo, el verde. Es un modelo que funciona perfectamente con los datos de entrenamiento. Si evaluamos a esto, tiene un error de cero. Todo lo rojo me lo estaba clasificando como rojo y todo lo azul me lo estaba clasificando como azul. Pero ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que si yo llego con unos nuevos datos que los quiero clasificar entre rojos y azules, pues este supermodelo probablemente va a tener un error grandísimo porque se adapta perfectamente a estos datos. Pero ya si demuestro nuevos datos, probablemente no va a ser tan efectivo. Entonces, a veces nos toca encontrar un compromiso entre los modelos que sean simples y los modelos que sean tan complejos. Por ejemplo, el negro tiene un mayor error en el entrenamiento, pero probablemente si hacemos una generalización o ingresamos nuevos datos, pues va a ser un poco más efectivo. Entonces, eso siempre es importante tratar de medirlo. Aquí hay algunos ejemplos de overfitting, que es sobreparametrización. Entonces, ese es el concepto que se maneja. Entonces, aquí es como subajustado, también lo podemos llamar como ajuste. ¿Qué tanto ajustamos el modelo? Entonces, cuando está subajustado, pues en este ejemplo tenemos aquí como una curva, pero hicimos una regresión. Entonces, podemos ver que difícilmente difícilmente alcanza a reproducir bien esos datos. En ese caso, el error es grande y el error de entrenamiento es muy parecido al error de validación. Lo mismo para cluster. En cluster también podemos incurrir el mismo caso cuando hacemos una separación. Por ejemplo, si hacemos una separación aquí lineal, estamos dejando todos estos puntos de aquí abajo dentro de un mismo grupo. Cuando utilizamos ya el modelo apropiado, por ejemplo, ya aquí una función no lineal que no fuese tan compleja, o aquí una función lo mismo, no lineal que nos permite hacer una mejor clasificación de los errores, lo que vamos a tener es un desempeño como este. Aquí podemos ver que es como las interacciones que hace el modelo a la medida que va aprendiendo en los datos. Esto se hace tantas veces como sea necesario donde el modelo busca ya estabilizar el error que está midiendo sobre la información. Y ese error entre entrenamiento y validación vemos que no es tan distinto. Realmente la validación, por supuesto, va a tener un error más alto que el de entrenamiento y va a ser menor que cuando lo estamos subajustando. Y ya en el caso donde hacemos esta sobreparametrización, este sobreajuste, entonces es un modelo que perfectamente puede predecir los valores de entrenamiento. Aquí lo mismo puede clasificar perfectamente entre esos dos grupos. Pero lo que va a pasar allí es que el entrenamiento va a tener un error muy bajo porque lo está haciendo casi que perfecto, pero la validación sí va a tener un error más alto. Entonces, en esos casos, pues será necesario tratar de buscar un modelo que no sea tan complejo, o a veces también esto se puede resolver obteniendo más datos, más información. Entonces, siempre debemos encontrar un balance entre la complejidad y la generalización que puede tener el modelo en la medida que evaluamos su desempeño. ¿Cómo medimos nosotros la efectividad del modelo? Entonces eso difiere para modelos de regresión y para modelos de clasificación. Entonces es con base en esto que nosotros podemos identificar si lo que estamos proponiendo tiene una buena calidad, podemos comparar entre varios modelos qué tan efectivos son. Para el caso de regresión, la medida de desempeño más conocida es la raíz de errores cuadráticos medios. Se escribe en inglés como RMSE. Entonces, la idea de este indicador es tratar de estimar cuál es el promedio de todas estas diferencias entre cada una de las observaciones. Entonces, aquí tenemos los valores observados, aquí tenemos los valores estimados
Y este es el ideal. El ideal es que todos los valores observados estuvieran iguales a los valores estimados. Eso quiere decir que nuestro modelo trabaja perfectamente. Pero pues por supuesto, como es un modelo basado en Machine Learning y en datos, pues van a haber siempre errores. Pero la idea es que este error sea el mínimo. Entonces, esto lo que nos permite es tener una cuantificación de qué tan lejanos están estos puntos respecto a lo ideal. Entonces, estas diferencias, pues, se restan, se elevan al cuadrado porque hay diferencias positivas, diferencias negativas, se promedian, al final se calcula una raíz. Esto RMSE, pues, hereda la misma unidad de medida de la variable de respuesta. Y el otro que se utiliza aquí es el coeficiente de determinación o el famoso R cuadrado. El R cuadrado se puede calcular a partir de la correlación entre la variable de respuesta observada y la variable de respuesta estimada por nuestro modelo. Y es un valor que va desde 0 a 1 o ya se puede luego multiplicar por 100 y bueno, iría de 0 a 100, pero la idea es que en la medida de que el R cuadrado es más alto, más cercano a 1, nuestro modelo tiene una mayor capacidad predictiva. Para el caso de modelos de clasificación, podemos construir esta matriz que se llama la matriz de confusión. En este caso he construido una para un ejemplo en el cual queremos clasificar dos categorías, si ocurre o no ocurre. Y en este lado de las filas tengo lo que sugiere la predicción. Si ocurre este evento cruzado con la realidad en las columnas y que identifica qué fue lo que realmente sucedió al final. Entonces podemos ver que en la diagonal nombramos solamente los casos en los que se acierta. Entonces aquí en el caso de A la predicción dice que ocurre y en la realidad ocurrió. Y aquí pues la predicción dice que no ocurre y en realidad no ocurrió. Fuera de las diagonales tenemos unos errores que pueden pasarle a nuestro modelo de clasificación. Uno de ellos es el falso positivo, que el modelo de predicción diga que ocurra cuando en realidad no ocurrió, o el falso negativo, que el modelo diga que no ocurrió cuando realmente ocurre. Entonces, las medidas de desempeño para este tipo de modelos, las más conocidas son las accuracy o exactitud, donde es un cociente entre la cantidad de casos acertados, es decir, lo que haya en toda la diagonal, la suma de los casos en los que haya toda la diagonal, sobre los casos posibles. Y este valor varía de 0 a 1. Y en la medida de que sea 1, quiere decir que nuestro desempeño es mucho más exacto. Esta medida es de las más utilizadas, pero a veces tiene el problema de que no considera el desempeño que se podría obtener si toda esta tabla funcionara aleatoriamente. Entonces, para eso hay un indicador un poco más imparcial que se llama el índice de capa, que funciona más con las probabilidades de que las ocurrencias que pasen en cada una de estas casillas sean por factores del azar comparado a si es una cualidad real del modelo. El índice de capa va entre -1 y 1 y es mejor entre más cercano sea 1. Para identificar cuáles son los mejores valores del índice de capa, pues hay algunas sugerencias. Entre ellos dice que si tenemos un índice de capa menor a 0.20 es pobre y mejora pues en la medida de que sea más alto. Ya hablamos de una situación muy buena cuando ese índice de capa es entre 0.81 y 1. Cuando ya hemos tenido en cuenta las medidas de desempeño que vamos a utilizar para evaluar nuestro modelo, es importante también elegir el modelo que vamos a utilizar. Aquí he colocado una pequeña lista de los modelos que vamos a ver en presentaciones más adelante y lo he extraído de este link que les dejo aquí en la presentación, donde está la explicación del paquete Caret, el cual es un paquete que también vamos a ver en la parte práctica muy completo, donde podemos hacer minería de datos. Entre ellos hay una lista grandísima de modelos que podríamos hacer implementaciones allí. Y bueno, para cada caso específico nosotros podemos o probar varios modelos o establecer uno único con el cual vamos a hacer las pruebas. Es importante saber que cada uno de estos modelos tiene asociados unos parámetros y esos parámetros nos permiten
evaluar la complejidad del modelo que estamos evaluando. Por ejemplo, para el caso de redes neuronales, el número de neuronas en la capa oculta o la tasa de aprendizaje. Para el caso de Random Forest está el número de predictores considerados en cada una de las particiones. Y para el caso de CART hay también un valor de SP. Entonces, esos parámetros tienen un espacio de valores posibles y lo que se hace es algunas pruebas para determinar cuál es el más óptimo. Este es un ejemplo que traje de un paper en el cual se quería evaluar un modelo de redes neuronales para predecir el rendimiento en mora. Entonces, en la medida de que este número de neuronas en la capa oculta era más alto, pues el modelo se volvía mucho más complejo. Y lo que podemos observar allí es que a partir de 4 neuronas en la capa oculta, bueno, incluso 5, esa mejora en términos del error para el modelo que estábamos evaluando no incrementaba ni reducía mucho. Entonces, en ese caso, pues es mejor seleccionar un modelo más simple. Para el caso del Random Forest, también se puede identificar un punto donde hubiese un compromiso entre el número de predictores considerados en cada partición del árbol. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo este proceso de minería de datos es identificar esos parámetros óptimos que corresponden a cada uno de los modelos que estamos considerando evaluar dentro de nuestro análisis de datos. Los modelos también tienen otra característica muy interesante, pese a que se ha nombrado de que son de caja negra, porque comparados con los estadísticos, pues no tienen como esos fundamentos teóricos y matemáticos tan fuertes, sino que muchos de ellos son con base a procesos computacionales que hacen optimización. Entonces, a veces es un poco difícil interpretar, por ejemplo, los parámetros que hay allí adentro, cómo se relacionan cada una de las variables de entrada con respecto a la variable de salida. Pero existen dos formas que tienen la mayoría de modelos, con lo cual podemos entender un poco qué es lo que pasa allí dentro de esa caja negra. Y entre ellas está la importancia de variables. Esto funciona principalmente para Random Forest, pero hay una forma de estimarlas para otros modelos distintos a Random Forest. Y lo que nos permite hacer es ese ranking de variables que les comentaba en una parte de la presentación. Tratar de identificar cuáles son las que más están aportando en la explicación de la variación de la variable de respuesta. En este caso uno de los casos de estudio que les había mostrado. Ya ustedes probablemente conocen esta diapositiva, pero lo que nos permitió identificar en este caso es saber que la variedad, la tasa de semilla y el nitrógeno eran las variables que más explicaban al rendimiento en toneladas por hectárea. Entonces eso también a veces es interesante cuando ya queremos tomar una decisión acerca de nuestros datos o queremos discutir a ver qué es lo que está pasando dentro de estos modelos. También podemos generar estas dependencias parciales, que es evaluar cómo es esa relación, no solamente lo importante que es cada una de estas variables de entrada con respecto a la variable de salida, más allá del ranking también podemos identificar cuáles son los óptimos, cómo es ese comportamiento, si es creciente, si es decreciente, si hay óptimos. Entonces eso lo podemos hacer utilizando las dependencias parciales y hay un proceso pues bien definido que nos permite sacar como estas curvas y eso puede variar de un método a otro. Entonces, esa es la manera de explorarlo. ¿Cuál es el mejor método de aprendizaje de máquina? Entonces, si tenemos Random Forest, redes neuronales, Support Vector Machine, J46, hay muchos que podríamos utilizar. Entonces, generalmente lo que buscamos es tratar de hacer un balance entre todo lo que necesitamos. Queremos un modelo que podamos interpretar por un lado, por otro lado que no sea tan complicado, que no tenga tantas variables, que sea lo más preciso posible, que si lo vamos a utilizar para predecir tenga una buena capacidad predictiva, un buen desempeño. También no queremos pasar semanas entrenando un modelo solamente para mejorar un poquito su precisión. Entonces, entre más rápido y más rápido me pueda generar información para yo tomar decisiones es mucho mejor. Y también es importante que sea escalable. En la medida que yo le muestre más nuevos datos, que yo lo vaya a utilizar para las aplicaciones que yo quiero desarrollar, lo pueda utilizar sin inconvenientes. Entonces, eso es parte del balance que debemos hacer allí.
Puntos claves de la presentación. Ya sabemos que la minería de datos pues ofrece una gama variada de herramientas para explotar la información de las que dispongamos y nos ayude a tomar decisiones. Entonces, también sabemos que se debe seguir un proceso cuidadoso entre elegir el modelo, optimizar los parámetros, hacer ese preprocesamiento de la información y evaluar los resultados con base ya sea en una importancia de variables o unas dependencias parciales, pero tenemos esas herramientas que nos ayudan a conocer qué es lo que pasa con nuestros datos. Además de eso, pues ya también hablamos de cómo elegir un modelo de aprendizaje, de cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para definir si es mejor que otro. Entonces hablamos de interpretación, complejidad, efectividad, velocidad y escalabilidad. Con esto terminamos este material de minería de datos. Espero que le hayan sacado el mayor provecho y nos vemos en la parte práctica en R.